Normandía. Ahora las playas están tranquilas. Los vientos soplan en el Canal de la Mancha y las olas barren la orilla, borrando las huellas de los soldados que corrían hacia los acantilados. La armada ya no aguarda frente a la costa. Se han retirado las minas y las alambradas. Los cañones y tanques que quedan se oxidan o son expuestos en museos que guardan la memoria de lo que sucedió el día 6 de junio de 1944, el día D. Es el día más importante del siglo XX. Todo lo sucedido con anterioridad condujo a ese día. Y después, todo fue consecuencia de lo ocurrido el día D. Los jóvenes que desembarcaron en Normandía ahora son ancianos, aquellos que sobrevivieron. Muchos otros nunca salieron de allí. Permanecen en silenciosa vigilia sobre la playa, defendiendo a las generaciones que podrían olvidar el precio que pagaron y la promesa que mantuvieron. Sacrificaron sus vidas por un muro que convirtió a todo un continente en una fortaleza. El muro atlántico de Hitler. Una fortificación de tal magnitud que solo el ataque más ambicioso y audaz de la historia de la guerra sería capaz de vencerla. Y lo hizo. La declaración de guerra de Hitler a los Estados Unidos provocó el acuerdo de las potencias aliadas para derrotar a Alemania antes que a Japón. Casi inmediatamente, los aliados debatieron la invasión de Europa. La estrategia básica se fijó alrededor de un mes después del ataque a Pearl Harbor y consistía en cruzar el canal y llegar al corazón de Alemania. Esa fue nuestra estrategia básica desde el principio. Todo giraba en torno a eso. En caso de fracasar, no sé qué hubiera pasado. La ejecución de dicho plan llevaría años de preparación. Con tanto tiempo, Alemania creyó haber construido un muro atlántico infranqueable. Justo cuando Rommel comenzaba a reforzar el muro atlántico de Hitler, los aliados planeaban su ataque al otro lado del canal. Pero necesitaban a alguien que dirigiera la misión, llamada en clave Overlord. ¿Quién sería capaz de aceptar la imponente responsabilidad de coordinar la mayor invasión de la historia? La lógica apuntaba al general George Marshall, jefe del Estado Mayor estadounidense. Pero la tarea se le encomendó al general Dwight Eisenhower. Se daba por hecho que la operación Overlord la dirigía el general Marshall. Pero Roosevelt dijo, no puedo prescindir de él en Washington. Y resultó mejor de esa forma. Así es como se hizo. Roosevelt dependía de Marshall y ahora Marshall dependía de Eisenhower. Este había destacado como ayudante del general MacArthur. Posteriormente mandó las fuerzas aliadas en la exitosa operación anfibia en la costa francesa del norte de África. Recibió unas sencillas órdenes: entrar en el continente europeo y con otras potencias aliadas marchar sobre el corazón de Alemania. Tenía a su disposición una fuerza de invasión multinacional que cubría todo el espectro de efectivos de tierra, mar y aire. El comandante supremo ya había sido elegido, y sus subordinados, Montgomery y Bradley. La planificación de Overlord estaba en marcha antes de que Eisenhower fuese elegido jefe de los ejércitos aliados. Británicos y norteamericanos establecieron un mando llamado COSAC, Estado Mayor del Comandante Supremo Aliado, a pesar de que no supieran quién iba a ser designado. El COSAC desarrolló un modesto plan de invasión dentro de los limitados parámetros de tropas y suministros disponibles. Se trazó un plan de asalto a las playas entre El Havre y Cherburgo con 3 divisiones. Inmediatamente Eisenhower y Montgomery lo consideraron inadecuado. 3 divisiones con 14.000 hombres cada una no eran suficientes. La invasión debía ser a una escala sin precedentes en la historia de la guerra si querían tener éxito. Había mucho en juego. Eisenhower y Montgomery habían desarrollado un reputado procedimiento operativo basado en el principio de matar moscas a cañonazos. Así que echaron un vistazo al reducido frente y ambos lo consideraron insuficiente. Fueron absolutamente unánimes. Serían 5 divisiones en vez de 3.
Elegir el lugar para la invasión era de vital importancia para los aliados. Calais era la primera opción obvia, pero allí los alemanes tenían tan fuertemente protegido el muro atlántico que los aliados no estaban seguros de poder tomarlo. Si hubieran intentado entrar por el paso de Calais cerca de Dieppe, hubieran sido masacrados porque ahí habían construido los alemanes las defensas más efectivas. Pero al alejarse hacia el sur y el oeste, se volvían menos eficaces. Normandía era mejor opción, con sus arenosas playas entre San Martín de Barville y Ouistreham. También tenía desventajas. No había puertos excepto el de Cherburgo al oeste y el Havre al este. El canal medía casi 200 kilómetros de ancho entre Portsmouth y Normandía, y Alemania estaba mucho más lejos de Normandía que Calais. Pero las ventajas eran significativas. Los alemanes no habían fortificado Normandía tan fuertemente como otras partes del muro. Y ya que no esperaban una invasión por Normandía, los aliados podían cogerlos por sorpresa. Por otro lado, una vez resuelto el problema de los puertos, los aliados comenzaron a idear cómo hacer desembarcar a tantos hombres en las 5 playas, llamadas en clave Utah, Omaha, Juno, Sword y Gold. Rommel comenzó a asegurarse de que el muro atlántico fuera lo bastante fuerte para frenar a los aliados en la playa. Eso quería decir obstáculos para la infantería. Espárragos de Rommel, postes de madera diseñados para cortar las alas de los planeadores invasores, crecían por los campos de Normandía. Kilómetros y kilómetros de alambre de espino cubrían la costa. Tetraedros hechos con chatarra se colocaron en la orilla, justo donde quedaban sumergidos con marea alta. Sobre ellos se colocaban minas que explotarían al menor roce de un barco. Las puertas belgas, empleadas en primer lugar para proteger la costa belga, eran sólidas barreras de acero diseñadas para evitar el fácil acceso de los barcos de tropas y suministros a la orilla. Los erizos, traviesas de ferrocarril soldadas, iban destinados a perforar las lanchas de desembarco que alcanzaran la orilla. Grandes estacas orientadas al mar también perforarían los cascos de las barcazas. Nidos de ametralladoras estratégicamente situados permitían batir toda la playa. Las tierras bajas fueron inundadas. Se puede decir que la defensa era un jardín de muerte, porque había muchas trampas explosivas, obstáculos. En pocos meses, Rommel había reforzado significativamente gran parte del muro atlántico. En 8 meses plantó casi 5 millones de minas, bastante pocas para su objetivo, pero el triple de las colocadas en los años previos a su llegada. Aunque Rommel había considerado las defensas insuficientes en noviembre, en mayo confiaba en que el muro atlántico aguantara. Los alemanes aún no sabían dónde tendría lugar la invasión. Muchos anticipaban Calais, pero Hitler tuvo el presentimiento de que podía ser en Normandía. Los alemanes tampoco sabían cuándo sería la invasión, pero estaban seguros de que ese día estaba próximo. En abril de 1944, los aviones aliados comenzaron a bombardear la costa francesa. Las vías de ferrocarril y las carreteras fueron destruidas. Los esfuerzos aliados por cortar las líneas de comunicación y transporte eran un signo seguro de una invasión inminente. Los alemanes no se sorprendieron de que los aliados bombardearan Calais, ya que esperaban la invasión por esa zona. Pero también estaban bombardeando Normandía a lo largo de la costa. Las bombas aliadas que castigaron el oeste de Francia en la primavera de 1944 subrayaron a Rommel un peligroso punto débil en el muro atlántico. Mi padre creía que la estrategia alemana debía cambiar imprescindiblemente porque ya había experimentado la eficacia de la fuerza aérea aliada en África. Rommel no tenía el mando absoluto. Estaba al cargo de reforzar las defensas, pero tenía un superior en París, von Rundstedt. Ambos tenían diferentes puntos de vista sobre cómo defender Francia. La forma tradicional de hacerlo consistía en mantener una gran reserva en la retaguardia, averiguar el punto débil del enemigo y golpearle ahí con las reservas.
Sin embargo, ese plan tenía un pequeño inconveniente. Rumsfeld no había sufrido el poderío aéreo aliado. Rommel sí. Rommel sabía que la aviación aliada arrasaría sin problemas a las divisiones acorazadas alemanas mientras avanzaban. Rommel expuso el caso a Hitler. Pero Hitler utilizó los desacuerdos entre sus dos generales para afianzar su poder. En vez de resolver el conflicto, se puso a sí mismo al mando de los planes de defensa. Cuando se produjo la invasión, fue él quien decidió cómo hacerle frente. Ahora Rommel creía que Hitler estaba loco. Más que nunca veía la invasión aliada como una oportunidad para negociar la paz. Aunque los alemanes eran conscientes de la concentración aliada en Inglaterra, aún no sabían dónde se produciría el ataque. Los aliados aprovecharon esta debilidad en una operación llamada Fortaleza. Un elaborado plan de contraespionaje destinado a engañar a los alemanes para que pensaran que pretendían atacar el muro atlántico por Calais, justo donde ellos esperaban. Para llevarlo a cabo crearon una agrupación falsa llamada Primer Grupo de Ejército. El general Patton estaba en el Reino Unido dando discursos y metiéndose en problemas, para que todo el mundo supiera que estaba allí. Solían exponer armamento y tanques falsos de goma el tiempo suficiente como para que pudieran ser vistos desde el aire. Los aliados incluso se las arreglaron para convertir a la mayoría de los espías alemanes en dobles agentes. Los agentes dobles convencieron a los alemanes de lo que ellos ya sospechaban. Los aliados atacarían Calais con Patton al frente del primer ejército. ¿Tuvo éxito Fortaleza? No pudo salir mejor. Los aliados no podían pedir más. Los alemanes habían comenzado a creer en sus propias películas de propaganda, ensalzando la impenetrabilidad del muro atlántico. Mientras las tropas aliadas se congregaban para cruzar el canal, el general Montgomery procuró visitar a todas las unidades participantes en la invasión. Los aliados hacían los últimos preparativos para el día D. Fijaron una fecha de invasión. Las tropas desembarcarían en Normandía la mañana del 5 de junio de 1944. Los británicos lo harían en Sword y Gol, los canadienses en Juno y los estadounidenses en Utah y Omaha. Resolvieron la logística, abastecieron los barcos, previeron cualquier eventualidad. Todo iba bien, a excepción del tiempo. Las tormentas rugían con fuerza en el Canal de la Mancha. El mar estaba tan embravecido que Eisenhower temía que la armada fuese destruida antes de llegar a Francia. Se ordenó volver a los barcos y se retiró la alerta a los aviones. Si el tiempo mejoraba, Eisenhower los volvería a mandar a cruzar el canal hacia Francia. Si no, la batalla tendría que posponerse hasta el 19 de julio para coincidir con la siguiente marea alta. Eisenhower dio la orden. Ahora ya no había marcha atrás. Más de 150.000 hombres se dirigían a Francia para asaltar el muro atlántico y obligar a los alemanes a retroceder hasta Berlín. Tras años de planificación, ahora todo estaba en manos de los hombres que lucharían en la batalla de Normandía. Medianoche del 6 de junio de 1944. Día D. Los hombres comenzaban a caer del cielo sobre los campos de Normandía tras el muro atlántico. Los soldados alemanes, dormidos, aún no lo sabían, pero la batalla ya había comenzado. Los planeadores con tropas de élite aterrizaron tras el muro para asegurar los puentes y destruir las líneas de comunicación. Entonces, comenzó el bombardeo. Los alemanes apostados a lo largo del muro atlántico se despertaron para ver la mayor flota jamás reunida, lista para el desembarco de tropas, equipos y armas. A los soldados aliados se les había dicho que cuando desembarcaran ya no habría muro atlántico. Tenemos cruceros y destructores. Ellos van a descargar un infierno sobre las defensas que hay sobre los acantilados. Pero vosotros vais a tener tanques avanzando a vuestro lado. Cuando lleguéis a la playa, poneos tras esos tanques y seguidlos hasta lo alto de los riscos. Entonces es cuando comenzará vuestra guerra. Estaréis atravesando el muro atlántico. Pero las cosas no sucedieron según el plan. En algunas playas falló el bombardeo de la armada y las fortificaciones alemanas no sufrieron ningún daño. No todas las playas tenían las mismas defensas. En Utah, el muro atlántico apenas detuvo a los norteamericanos. En Shore, el bombardeo garantizó el éxito a los británicos. Pero la playa de Omaha
era una barraca de tiro al blanco. Fueron acribillados por las ametralladoras, los morteros y las 88 alemanas que batían la playa. Les causaron tremendas bajas. Los soldados se acercaban a los obstáculos de la playa en lanchas Higgins. Muchos hombres saltaron antes de que los botes llegaran a la orilla. Caímos en la zona donde había postes de telégrafo con minas. Saltamos en esa parte porque el fuego de ametralladora nos estaba castigando. Una vez en la orilla, los hombres se exponían a un intenso fuego enemigo lanzado desde los nidos de ametralladoras. No había a dónde retirarse. Solo quedaba avanzar. Uno de los hombres comenzó a correr hacia nosotros por la playa y le dispararon. Le vi cubrirse. Gritaba pidiendo auxilio. Uno de nuestros médicos fue a ayudarle y le dispararon. La playa estaba llena de obstáculos. Finalmente, los hombres comenzaron a alcanzar los acantilados. Al atardecer, los aliados habían establecido una cabeza de playa en la costa de Normandía. Aunque habían empujado a los alemanes hasta el campo, no consiguieron los objetivos marcados, pero habían llegado para quedarse. El muro atlántico desvió la invasión hacia Normandía, alejando a los aliados de su objetivo final, Alemania. Y en las playas de Normandía, el 6 de junio de 1944, costó a los hombres su vida. Unas 4.900 bajas aliadas en aquel primer día, en su mayoría de la playa de Omaha. Nadie sabe el número de bajas alemanas, pero al final, el muro fue un fracaso. Los aliados habían roto la infranqueable barrera en 14 horas. ¿Quieren saber por qué falló el muro atlántico? Por la gente que se enfrentó a él. Por eso falló.